estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú.
noches, mis hermanos. Mi nombre es Cari Melillán. Pertenezco a la clase Población Bulnes. Y por misericordia del Señor, hoy día a Él le plació darme la oportunidad de que yo pueda dirigirme a todos ustedes y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Para partir y ponerlos un poquito en contexto de lo que pasó en mi historia, les tengo que contar que yo soy nacida y criada en la iglesia, en un hogar cristiano, y que desde chiquitita siempre asistí a la iglesia, pero hubo en mi vida una pausa de ir a la iglesia, no de creer en el Señor, sino de ir a la iglesia. Esto fue cuando yo tenía, fue en mi época de enseñanza media. Desde primero a cuarto medio yo no asistía a la iglesia. Mi mamá prácticamente iba sola. Yo tengo 3 hermanas aparte de mí y ellas tampoco la acompañaban, entonces ella iba solita y nosotras cada una hacía sus cosas. Y en esa época mis hermanos, uno sin querer, a pesar de que uno nunca se olvida del Señor, nunca aparta al Señor de su corazón, pero sí debo decir que hice lo que a mí se me antojó. Esa es la verdad. Lo que a mí se me antojó. Tenía mi vida de joven, la viví como yo quise. Luego salí al colegio y un día mi mamá me insistió en que la acompañara nuevamente a la iglesia y yo la acompañé. La acompañé a regañadientes porque no tenía muchas ganas de ir a la iglesia, porque yo sentía que no era necesario ir a la iglesia para estar con el Señor. Yo sentía que mi relación con el Señor estaba perfectamente bien sin ir a la iglesia. Pero cuando fui a la iglesia, mis hermanos, y yo llegué al templo, me acuerdo que me arrodillé ese día. Me acuerdo haber llegado con unos jeans a la iglesia sin ningún... no me arreglé de forma especial para ir. Fui así nomás. Me arrodillé en la entrada y sentí que el Señor se alegró tanto de que yo estuviera ahí, que en ese mismo momento, en cuanto me arrodillé, sentí la presencia del Señor y sentí que mi alma y mi espíritu se alegró, se llenó de alegría, de gozo. De ahí en adelante comencé a caminar nuevamente en la iglesia, a asistir, a participar con la juventud. Yo en ese entonces, nosotros siempre pertenecimos a la clase del Roble, así que esa es mi cuna y ahí participábamos siempre. Entonces comenzamos ahí con mis hermanas y fue una época muy bonita donde nosotros pudimos participar así como con el primer amor nuevamente. Dejamos todo atrás, todo lo demás atrás, todo lo que se nos había o con lo que quizás nos habíamos contaminado, lo dejamos atrás. E incluso hay cosas que tuvimos que dejar atrás que nos dolió dejar atrás, nos dolió mucho, pero lo dejamos atrás. Y comenzamos de nuevo con el Señor. Mis hermanos, y pasó el tiempo y más o menos como al año o menos del año, diría yo, todavía no cumplía un año de que yo estaba caminando con el Señor y estaba con este primer amor, enamorada totalmente del Señor. Recibí malas noticias y fue porque yo tenía unos porotitos aquí en el cuello. Yo sentía que tenía algo raro. Le conté a mi mamá, fuimos al médico, me empezaron a hacer una serie de exámenes y los médicos no encontraban nada. No sabían lo que podía hacer porque yo no sentía ningún malestar, no tenía decaimiento, no tenía cambios del peso, nada, absolutamente nada. Solamente tenía unos porotitos aquí, como unas bolitas así, unas bolitas muy chiquititas, como de 1 centímetro aquí. Ya era una, después eran 2.
Cuando me salieron me salió otra más pequeñita al lado, yo dije, más raro. Me llevaron a otro médico y me dijeron que era estrés y me dieron unas pastillas que me tenían dopada todo el día, me acuerdo. Y en ese entonces yo había salido del colegio y estudiado contabilidad. Y estaba haciendo mi práctica y yo me acuerdo que andaba súper lenta porque me habían dado pastillas para tranquilizarme y andaba así como dopada todo el día con esas pastillas. Pero no se me quitaban. Hasta que volvimos a ir al médico, pero ya habían pasado muchos meses, porque entre ir al médico y otro médico pasaba mucho tiempo y a mí no se me quitaban. Cuando volvimos a ir, ya habían pasado como 4 meses, el médico que me vio de nuevo encontró muy raro el tiempo, todos los exámenes que me habían hecho, que no habían sacado nada en limpio, y me manda a hacer una biopsia. Y ahí, en la biopsia, salió lo que nos temíamos, o sea, lo que no nos imaginábamos en realidad. Yo no me lo imaginaba, nadie se lo imaginaba, y era que yo tenía el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un cáncer a los ganglios linfáticos. Un cáncer muy silencioso. Cuando me dieron esa noticia, tenía yo 19 años. Y por supuesto que se me vino el mundo encima, mis hermanos. Porque nunca me esperaba que me dieran una noticia así. Yo, como cualquier adolescente de esa edad, estaba lista para entrar a la universidad porque estaba terminando mi práctica del colegio. Y yo después de eso quería entrar a la universidad, estaba lista, tenía escogida mi carrera, había estado haciendo un preuniversitario en la iglesia, el CEU. Recuerdo muchos hermanos también del CEU que me acompañaron cuando se enteraron de que yo estaba enferma, me iban a visitar y todo. Vienen a mi memoria muchos momentos, mi hermano. Fueron momentos, al principio fueron muy duros, porque se me vino el mundo encima. Yo me acuerdo que yo al principio me sentía como una niña haciéndole una pataleta al Señor. Así me sentía. Le preguntaba que por qué a mí. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo pensé que tú me amabas. Todas esas cosas le decía al Señor y le estaba haciendo un berrinche muy, muy grande al Señor. Porque sentía que era injusto, o le cuestionaba si su palabra se cumplía. Porque el Señor decía en su palabra que a nosotros no nos podía pasar eso, que el Señor nos cuidaba. Entonces le cuestioné, hice mucho berrinche. Al principio cuando me dijeron que tenía el cáncer, cuando me hicieron los otros exámenes para ver qué avanzado estaba el cáncer y me dijeron que también tenía en el mediastino, que tenía un nódulo muy grande aquí adentro y que eso no se podía palpar, pero sí lo tenía. Me hicieron una biopsia de médula que me dejó muy mal. Fue muy duro todos los exámenes que me tuvieron que hacer. Y luego venía el tratamiento. En el tratamiento yo sabía que iba a ser un tratamiento largo. Me diagnosticaron 12 quimioterapias. Y luego de las quimioterapias dijo el doctor, vamos a ver si seguimos con radioterapia. Pero eso vamos a verlo después en el camino. Me hicieron las 12 quimioterapias y como les contaba yo al principio le hice ese berrinche al Señor hasta que un día en los primer mes o dentro del primer tiempo en que pasó esto, porque el Señor no se demoró tanto en mostrarme su propósito. O no se demoró tanto en venir a mí, acudir a mí.
Por eso yo le agradezco al Señor, porque Él es tan misericordioso. Yo me pienso ahora, y ya ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años desde ese entonces. Hoy día yo tengo 36 años y en ese entonces tenía 19. Ha pasado mucho tiempo y yo me veo a mí misma y digo que inmadura era espiritualmente, que hay tantas cosas que yo no entendía. Y el Señor, tanta misericordia que tuvo, tanto amor que tuvo para mí. El Señor, utilizó sus instrumentos, utilizó sus medios, me hizo entender que Él me estaba probando, que me estaba pasando por el fuego. Y en ese proceso, mis hermanos, yo entendí, se lo contaba hace poco a mis hermanos de la clase, que entendí que los planes del Señor para nosotros no se limitan a lo que nosotros podamos vivir, a lo que nosotros podemos vivir aquí, en esta tierra, en esta vida, sino que el Señor nos quiere para algo mucho mayor, nos quiere para siempre, para la vida eterna. Que nosotros nos aferramos a las promesas de Él y pensamos que se van a cumplir todas aquí, y sus promesas siempre se van a cumplir, puede ser aquí o puede ser en la eternidad, pero su palabra se cumple, fiel y verdaderamente se cumple. Entonces, eso a veces uno lo dice, lo lee, lo predica, pero hasta que uno no lo vive no lo puede entender y no lo asimila. Cuando uno lo vive, ahí uno dice, sí, Señor, entiendo, ahora entiendo que no me tengo que aferrar aquí, que si yo te amo, de verdad te amo y quiero estar contigo aquí o allá, pero quiero estar contigo y te creo y recibo tu palabra y te amo de verdad. El día que me hicieron el escáner final y me entregaron ese resultado, salió que no había nada, que había remisión completa, dijo el médico. La verdad, recuerdo ese día como uno de los más felices de mi vida. El Señor me había ayudado a pasar un tremendo monte, una prueba. Era un día de victoria para mí, para mi familia, sobre todo para mi familia, porque el hecho de que yo me quedara acá era un regalo para mi mamá también, para mis hermanas, que yo las había visto pasarlo muy mal. En ese proceso, mis hermanos, yo pude ver gente que partió, que estaba viviendo lo mismo que yo y que no logró superar el tratamiento, que partió, y yo seguía ahí y yo decía, Señor, esto no es fácil de sobrellevar. Cuando se me cayó el pelo, todo fue un proceso, todo fue algo duro. Para una niña que tiene 19 años, todo era difícil. Yo creo que, a los 19, a la edad que sea para una mujer, es difícil que se le caiga el pelo. Pero el Señor estaba ahí, se hacía presente. Se hizo presente en mi familia. Mis hermanos, a raíz de mi enfermedad, pasaron muchas cosas. Mi mamá estaba sin trabajo. Mi mamá decía, Señor, ¿cómo voy a sacar a mi hija adelante? Mi hija no tiene previsión, tiene que hacerse este tratamiento y no tengo cómo hacer lo que hago. En el colegio de mi hermana, al colegio que yo también iba, yo ya había salido, pero ellos me conocían, entonces se movilizaron, hicieron eventos donde juntaron mucha plata y a mi mamá le entregaron esa plata. Pero ¿sabe qué, mi hermano? A mí el tratamiento me salió gratis, no me salió nada, ni un peso. Pero el Señor fue tan sabio que esa plata que le entregó a mi mamá
Mi mamá la parcializó todos los meses como si estuviera recibiendo sueldo. Hasta el último mes que ella me dijo, hija, esta es la última porción de plata que me queda. El último mes se le abrió un portón de trabajo a mi mamá. Se le abrieron las puertas de un trabajo. El Señor tenía todo fríamente calculado. Nosotros vimos la mano del Señor en todo lo que pasó en ese momento. No podíamos negar que Él estaba con nosotros. Yo estaba entregada al Señor después de que ya había hecho todo mi berrinche. Y entendí. Estaba entregada al Señor y le decía al Señor que estaba dispuesta a lo que Él quisiera. Si quería que mi vida llegara hasta ahí, que llegara hasta ahí, total, yo iba a estar con Él igual. Solamente me iba a cambiar de casa. Y iba a ir a una más linda. Me preocupaba mi familia, pero no tanto, porque sabía que el Señor la iba a cuidar también. Pero sabe que el Señor tomó su decisión, porque sus planes, bueno, Él ya los tenía desde antes. Después de que a mí me hicieron los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, la radioterapia a mí me pasó a llevar la tiroides. Y porque me la hicieron en este sector, como era el mediastino, me pasó a llevar la tiroides, y la tiroides es fundamental para cuando una mujer queda embarazada. De hecho, las mujeres que tienen problemas de tiroides les cuesta quedar embarazadas o tienen problemas en el tema del embarazo. Entonces, a raíz de eso me dijeron que probablemente yo no iba a poder ser mamá. Cuando nos dieron esa noticia, a mí y a mi marido también se nos vino un mundo de preocupación encima. A mí de nuevo me vino un pesar, porque yo quería ser mamá, era mi sueño. Y cuando quedé embarazada por primera vez, oramos mucho para que el Señor mantuviera esa guaguita y el embarazo pudiera llegar a término. Igual mis hermanos, ese bebé se perdió y también fue muy triste. No fue la voluntad del Señor que ese bebé naciera, y lo pasamos también mal con mi esposo. Fue triste, doloroso, porque era la ilusión de nuestro primer bebé. Pensamos que no íbamos a poder ser papás por algún tiempo, hasta que el Señor dio su última palabra. Nació mi primer hijo, Mateo. Hoy día tiene 6 años. Luego nació mi segundo hijo, Luquitas. Hoy día tiene 2 años. Y son las bendiciones más hermosas de mi vida. Tengo una hermosa familia gracias al Señor. El Señor sabía que yo quería ser mamá, y Él me bendijo con estos 2 niños. El Señor sabía que yo quería formar una familia, y que en algún momento, cuando yo me vi, mis hermanos de 19 años, enferma, pelada, sin cejas, sin pestañas, en esos momentos, mi hermano, yo decía: Señor, algún día esto irá a pasar, iré a salir de esto, alguien me irá a mirar, iré a tener algún día alguna familia. El Señor cumplió todos los deseos de mi corazón. Hoy día tengo una familia muy hermosa para la honra y la gloria del Señor. El Señor también sabía que yo quería ser profesional, y que mis planes de entrar a la universidad se habían frenado. Pero el Señor también tuvo la última palabra en eso, porque hoy día yo puedo decir que tengo un título universitario que también es para la honra y la gloria del Señor, que hoy día me da sustento.
que hoy día puedo ejercer. Y todas estas cosas, mis hermanos, todos estos sueños que el Señor quiso cumplirme, yo siento que soy totalmente inmerecedora. No he hecho nada para merecerlo, absolutamente nada. Solamente el Señor tuvo un amor infinito y lo quiso hacer en mi vida. A Él le plació. No tengo con qué pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida. Nunca voy a poder pagar, nunca voy a poder terminar de agradecerle. Si soy lo que soy hoy día, todo es por Él. Cuando me pidieron que contara mi testimonio, dije que sí, a pesar de que no es fácil tomar la decisión de hablar de sí mismo, porque yo no quiero hablar de mí, sino quiero hablar del Señor. Quiero que aquí, en este testimonio, sea Él, su nombre sea exaltado. Quiero que ponerlo a Él en alto. ¿Por qué? Porque sé que Él tenía un propósito con todo esto. Y desde que me enfermé, nunca había podido contar este testimonio de la forma en que lo estoy contando ahora, con todos los detalles. Con esta libertad, sin límite de tiempo, sin tener que restringir todo lo que yo quiero decir. Con estas palabras, porque yo creo que todo lo que diga no me va a alcanzar para poder agradecerle al Señor, para poder decir cuánto lo amo, cuánto le agradezco al Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida. Así que con estas palabras, mi hermano, yo le agradezco al Señor, lo alabo, honro su nombre, y para el que vive sea toda la honra, toda la gloria, desde ahora y para siempre, y para mí su misericordia. Amén.